A ver, lo que está sonando, distorsionado, con su estática, este sample de los años 30, que evoca tanto momentos de demencia sonora como una suerte de pasado detenido, ¿no? Fantasmal. Es la obra o una pieza de un músico de Stockport, en Reino Unido, llamado James Leyland Kirby, pero conocido como The Caretaker. Y con él inauguramos la sesión de 10 vídeos, o el canal de 10 vídeos, la colección de 10 vídeos en nuestro canal dedicados a música y filosofía política, o filosofía práctica, jurídica, moral y política. ¿Qué tiene que ver The Caretaker, este músico que parece más aconsejable para enfermos de Alzheimer, por la forma en que está recreando un tiempo que no termina de pasar, que está detenido, tiempo que no pasa, ¿no? Un pasado que no pasa. ¿Qué tiene que ver The Caretaker con nuestras preocupaciones? Bueno, lo vio con gran lucidez y perspicacia en uno de sus pensadores preferidos, que es Mark Fisher, el autor de obras a los que hemos dedicado vídeos en este canal, como Realismo Capitalista, No hay alternativa, o Los fantasmas de mi vida, escritos sobre depresión, jauntología y futuros perdidos. Mark Fisher fue escritor, digo fue porque este malogrado pensador se quitó la vida, levantó la mano contra él mismo, ¿no? En expresión de Yaganberry, en 2017, pero había tenido mucha influencia por su blog K-Punk, porque había sido editor en Zero Books y profesor en el Departamento de Culturas Visuales de la Universidad de Goldsmith y también de la Universidad de Warwick, en los estudios de cibernética, con una mirada en las expresiones culturales, en la música, en el cine, y otra en una crítica política y una crítica social. Bueno, fue y es enormemente influyente, y lo que tenemos entre manos es un volumen 1 de que Caja Negra Editora, la editorial de Buenos Aires, dedica a escritos, en este caso de cine, de televisión, de libros. Es un volumen que me gusta especialmente porque tiene un prólogo muy interesante tiene un prefacio de Simon Reynolds, una introducción de Darren Ambrose, un textito del porqué K del propio Mark Fisher, y luego una selección pues muy bien ordenada, ¿no?, de los textos que Mark Fisher dedicó a pensar la sociedad, la política, desde el cine, desde las series de ficción, desde la música. Porque nos interesa especialmente The Caretaker, esta música, Mark Fisher, en esta serie de vídeos sobre música y pensamiento? Pues porque el volumen contiene un texto que apareció originalmente en un blog, una revista digital mejor, que se llamaba Extortion. Déjame que lo compruebe. Perforations. Se llamaba la revista, sobre el año 2007. Y el título siempre ha sido El conserje, espacios espectrales del Hotel Overlook. En inglés es You have been always the caretaker, ¿no? Se conserje como The Caretaker, es el enlace con el que juega Mark Fisher para, a partir de una escena de la película El Resplandor, hablar de 3 cosas que nos interesan aquí. El Resplandor fue una conocida novela de Stephen King, en mi opinión una de sus mejores novelas, estas son preferencias más subjetivas, pero una época dorada con Carrie, una novela inaugural de su producción terrorífica, Salem Slot. A mí particularmente me gusta mucho Christine y me gusta It. Stephen King ha escrito cosas que no son ni de lejos tan interesantes, tan buenas como esta. El director Stephen Stanley Kubrick adaptó El Resplandor, adaptó The Shining de una forma muy particular, muy alejada tanto de los estilemas como de las preocupaciones temáticas como del espíritu de la novela El Resplandor de Kubrick. Luego diremos algo exactamente de por qué. En este vídeo de 10 minutos diré exactamente por qué se distanció, en mi opinión,
tanto Stephen King de Stanley Kubrick en la película El Resplandor. Una cosa muy particular. Bueno, nos interesa por 3 razones. Ese texto siempre ha sido el conserje de los espacios espectrales del Overlook. Primero, porque tiene que ver con una cuestión básica en la filosofía política, que es el tiempo. Bien, el tiempo en Mark Fisher es algo fundamental, porque él, toda su vida, yo creo que hasta su desdichado final, estuvo también atrapado justamente en algo que él señaló como una trampa, una red, que era la idea de que no transcurriera el tiempo, de que el pasado no acabara de pasar, ¿no? Y la posibilidad de que eso condujera a una suerte de parálisis o a una especie de nostalgia tóxica, ¿no? Respecto al pasado. La idea de la nostalgia es peligrosa, no solo en política, sino también en la crítica cultural. Se ha expresado de muchas maneras. Estoy pensando ahora en las retrotopías, en Zygmunt Bauman, en la crítica que Franco Berardi Bifo hizo acerca de la cancelación del tiempo como un futuro, o el futuro como un tiempo cancelado, ¿no? La famosa frase que recurría Mark Fisher y todos hemos repetido muchas veces, atribuida a Zizek, o mejor a Frederick Jameson, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, es más fácil imaginar el tiempo ya deteriorado que una transformación económica, política, jurídica. Y eso a Fisher le acompañó toda la vida. Bueno, pues qué mejor que la escena en la que Jack Torrance, el personaje interpretado por Jack Nicholson en la película de Kubrick, dialoga con Grady en el salón encantado, y este le dice: pero si usted o tú siempre has sido el conserje que está destinado a corregir, a enmendar con la violencia, las explosiones o las disrupciones de su familia. En la idea de que el tiempo, en la manera en que lo contemplamos, la imposibilidad de ilusionarnos con un futuro, en lo que, por ejemplo, Mark Fisher llegó a denominar comunismo ácido, pero no sistematizó del todo bien. Bueno, en todo caso, cualquier forma de superación desde la izquierda del capitalismo fue un tema básico en la obra de Mark Fisher, quien recurrió a la idea de jauntología, a esta cuestión fantasmática de la obra de Jacques Derrida, Espectros de Marx, y a su vez Marx había hablado del fantasma que recorría Europa, que era justamente el comunismo. Bueno, una primera razón para que nos interesa aquí es como la música de Caretaker, de James Leyland Kirby, con su tiempo detenido, con el pasado que no pasa, con sus samples de 78 revoluciones por minuto, su estática, su rugosidad, tiene que ver con el capitalismo en el sentido de que se instala en un tiempo que no termina de pasar, que no permite un horizonte de transformación sociopolítica. Bien, pero el vídeo es breve, así que voy a la segunda cuestión. ¿Por qué nos interesa el texto recogido en este tomo de Caja Negra, editora Kapunk? Siempre ha sido el conserje de los espacios espectrales del Hotel Overlook. Pues en mi opinión porque se centra en una escena que para mí es de las mejores de la película del Resplandor, que es la que transcurre en el baño de hombres del hotel entre el conserje Grady y Jack Torrance. En esa escena, que le he puesto de cabecera en este vídeo, Torrance escucha aquello de siempre ha sido el conserje. Bueno, al parecer Stephen King tuvo un momento de propensión a la violencia cuando su hijo, Owen, me imagino, Owen King, ¿no?, trasteaba sus papeles, y entonces King ahí, maravillosamente el novelista, se imaginó no golpeando al hijo, sino como si él lo hubiera golpeado, o como si eso ya hubiera sucedido, ¿no? Y cómo vivir con eso. En esa escena, Mark Fisher ve una suerte de bucle de la reproducción de la violencia patriarcal, porque el alcoholismo y la violencia que puede llevar consigo, la furia, se puede reproducir de la persona que la ha recibido, en este caso, por ejemplo, de un padre a un hijo. Por eso hace muy bien, yo creo que Fisher, yéndose al gran pensador de la influencia del tiempo pasado inconsciente, o del pasado que no pasa en la psique y en la acción, que es Freud, ¿no? Freud, y concretamente Moisés y la religión monoteísta. Dice el frontispicio
con el que abre Fisher este capítulo. La influencia compulsiva más intensa proviene de aquellas impresiones que alcanzaron al niño en una época en que no podemos atribuir receptividad plena a su aparato psíquico. Del hecho mismo no cabe dudar, pero es tan asombroso que quizá la comparación con una impresión fotográfica que pueda ser desarrollada y mudada en una imagen luego de un intervalo cualquiera nos facilite el entenderlo. Bueno, de ahí la fotografía en blanco y negro que aparece en el hotel Overlook al final del film, cuando nos damos cuenta de que efectivamente Jack Torrance siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha sido el conserje. Fredric Jameson, el gran crítico del posmodernismo y de la posmodernidad, junto con Terry Anderson, ¿no? Dice que no hay un edificio más apropiado para expresar las historias de fantasmas para una cultura burguesa que ha aniquilado una memoria objetiva que un gran hotel, con sus sucesivas temporadas, cuyos dilatados ritmos marcan la transformación, dice Fredric Jameson, de las clases ociosas norteamericanas, que va de fines del siglo XIX hasta las vacaciones de sociedad de consumo contemporáneas. Bueno, una forma muy interesante también como crítica cultural, de agarrarnos a ese texto. Y la última idea, he dicho que daba 3, esa en la que voy a mencionar mi tesis sobre por qué hay una gran diferencia de pensamiento en la obra de King y la adaptación de Kubrick. Y yo creo que Stephen King es una persona azotada por unos fantasmas que son más bien los fantasmas del adicto, ¿no? Los fantasmas del que ha pasado por episodios de droga, adicción o de alcoholismo. Y entonces el fantasma de un alcohólico es la recaída. Siempre es una regresión, hay algo malo, pero la regresión se produce con una pérdida de control. Por eso en la novela de El Resplandor, Stephen King deja muy claro que el encargo que tiene Jack Torrance en el Hotel Overlook es vigilar la caldera. O sea, que la caldera no se sobrecaliente, que la caldera no explote. Es fácil ver en esa caldera un símbolo de la mente, de la psique, del estado psíquico de Jack Torrance, ¿no? Que no explote. Y dando rienda suelta a toda la violencia. En la novela, el control de la caldera es la clave también de una forma de moral entendida como control de uno mismo, o por decirlo con autores como John Elster o Harry Frankfurt, a partir de deseos de segundo orden. El drogadicto, el alcohólico, siempre tiene un deseo, tiene como sujeto moral que es, porque el sujeto moral es el que se evalúa y se controla, tiene siempre tiene 2 deseos. Un primer deseo y un deseo de segundo orden. El deseo del alcohólico es beber, el deseo del drogadicto es drogarse, pero tiene un deseo de segundo orden, o sea, un deseo sobre ese deseo. Desea no dejar de beber, desea dejar de desear beber, y desea dejar de drogarse, o desea dejar de desear drogarse. Bien, la caldera puede hacer que todo eso salte por los aires. Bueno, pero eso no está en El Resplandor, en Shining, en la película de Stanley Kubrick. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick está en las antípodas de una personalidad, de una subjetividad adicta. Stanley Kubrick es un sujeto cerebral, es un sujeto de la matemática, es un individuo del orden, del control. Por eso el final del Overlook no lo puede comprender como la caldera de Stephen King, y por eso yo creo que Stephen King detestó tanto esta adaptación, y lo lleva a una figura que es un desafío intelectual, como los que le gustaba a Stanley Kubrick, el maravilloso director de Barry Lyndon, de 2001, Una odisea del espacio, que es El laberinto. Bien, pues ahí es la tercera clave de la lectura que propongo. Bueno, no, de la lectura que hace Mark Fisher, ahora ya sí, esto antes era mío, esto es de Fisher, que hace sobre el tiempo y la filosofía política. Mantener la esperanza. Porque en la película hay esperanza. Hay una esperanza que tiene que ver con la forma de enfrentarse ya no a una caldera, sino a un laberinto para perder las huellas de la persona que te persigue, que es lo que hace Dani para romper el círculo de la violencia patriarcal, es dar unos pasos hacia atrás, no sé si de forma reflexiva, para no depender de devolver el golpe. Dice, con esto acabo, Mark Fisher. Por supuesto, la naturaleza discrónica de la causalidad abusiva del Overlook, los eventos almacenados en la psiquis producen sus efectos solo una vez que el tiempo haya transcurrido, tiene también consecuencias para el futuro de Dani. Aquí recurre a un texto de Walter Metz, el propio Fisher, a tu obra Post-Structural Influence in Film and Restudy, una intertextualidad en El Resplandor. Dice, cuando Jack
persigue a Dani hacia el laberinto con un hacha en sus manos y dice: estoy justo detrás de ti, Dani. Está prediciendo el futuro de Dani y no solo queriendo asustar al niño. Es decir, es la sombra que puede hacer repetir la violencia un día del futuro a Dani cuando crezca y que él también golpee a su hijo o a un niño. Dice: en el Overlook siempre hay un niño golpeado y la posición del abusado y la del abusador son lugares de una estructura de violencia patriarcal. Es extremadamente fácil para el abusado convertirse en abusador. La pregunta de mal agüero que El Resplandor plantea, pero no responde, es: ¿le ocurrirá a Dani lo mismo que a Jack? ¿Es El Resplandor, por así decirlo, el Tótem y Tabú o el Moisés y la religión monoteísta, donde el padre conserva el control espectral sobre los hijos precisamente a través de la propia muerte, o es el Antiedipo? Bueno, en el film Dani escapa de su padre volviendo sobre los pasos. No sabemos si el daño físico ya ha sido causado. No sabemos si Dani será el futuro conserje del Hotel Overlook, pero por decirlo con Terry Eagleton, podemos mantener sobre eso una suerte de esperanza sin optimismo. Bueno, gracias por la atención. Nos vemos en un siguiente vídeo dedicado a música y filosofía política, parte del proyecto educativo que mantenemos aquí en la Universidad Jaume I y del CINIC, el Centro de Investigación de la Norma en la Imagen Contemporánea. Gracias.